Bien chicos, espero se encuentren muy bien. En este video mi intención es abarcar la propia histología del oído interno. Previamente ustedes habrán visto un video como de 10 minutos aproximadamente en el que yo les expliqué a grandes rasgos cómo es la organización de todo el complejo del oído. A breve repaso recordemos que se divide en tres: oído externo, que inicia desde el pabellón auricular, o sea, si nos vamos a aquí en este diagrama del hueso temporal. Aquí. Nosotros comenzaríamos a delimitar, siguiendo este modelo del hueso temporal, el oído externo desde este punto por la abertura que da dirección al conducto auditivo externo, ¿sí? Que está delimitado por las porciones internas del hueso temporal, dígase la porción mastoidea y petrosa, desde la cara externa hasta la cara interna, y todo esto debajo de lo que sería la porción escamosa del mismo hueso. Pero bueno, allí es donde inicia el oído externo. Hasta la membrana timpánica, donde se ven los huesecillos, es donde estaría observándose la membrana timpánica, que es el límite interno del todo el oído externo. Por otro lado, el oído medio ya va a ser desde la trompa auditiva y hasta la membrana timpánica, pero en su cara interna, obviando también el hecho de la base del estribo. Todo esto entonces correspondería al oído medio, o también cavidad timpánica, quitando de lado la porción de la trompa auditiva o de Eustaquio, pero en conjunto con la trompa sería el oído medio. Y finalmente lo que nos interesa es el oído interno, esto que les estoy señalando, que está básicamente constituido por la cóclea, el vestíbulo y los conductos semicirculares, viéndolos desde el enfoque óseo. Y también lo que tendríamos que es el conducto auditivo interno, no solamente externo, interno. Pero bueno, entonces, iniciando con la descripción, ya esto lo comentamos. Véase que el oído interno está completamente delimitado, enfocándonos en las porciones óseas, todavía sin señalar la composición del oído del conducto auditivo interno. Solamente nos estamos enfocando en oído interno, esto de acá. Esto que ven aquí, nosotros en histología lo vamos a denominar la cápsula de este órgano, el órgano vestíbulo-coclear. ¿Para qué nos sirve este órgano? Bien, tenemos que dividirlo en dos, de esta forma. Tenemos la porción auditiva y la porción de equilibrio. ¿Va que va? Las cuales auditiva se da por el laberinto coclear, que básicamente es el caracol, la cóclea, vaya, y la porción vestibular o laberinto vestibular, que ya toma en consideración lo que es el vestíbulo y a los conductos semicirculares, las cosas que hemos estado estudiando. De acuerdo. Si ustedes fueran describiendo el oído, tienen que mencionar que su cápsula lo vamos a considerar un órgano macizo. Pero mientras más avancemos en este video, observarán que es muy complejo quererlo poner en alguno de los rubros de las perlas de la histología. Pero por el momento, en donde nos pueda permitir, consideraremos al oído interno como órgano macizo. En este caso, su cápsula es muy interesante, pero la más externa va a ser el laberinto óseo, el cual es el relieve que se encuentra aquí. Ese es el hueso temporal. Básicamente, si nos fuéramos a grandes rasgos, el hueso temporal sería la cápsula de este oído interno, pero no puede ser toda. Tenemos que ser más específicos. Así que la sección ósea que está recubriendo a todo el oído, o sea, la porción membranosa que tiene la funcionabilidad de dar ¿cómo decirlo? Pues las capacidades fisiológicas vestibulococleares, esa es bueno, la frase que quiere decir, las capacidades fisiológicas vestibulococleares, pues bueno, la sección ósea que va a delimitar a todo esto va a ser denominada la cápsula ótica, o también el laberinto óseo denominado cápsula ótica, que no es más que tejido óseo. Si nosotros hiciéramos una disección del oído interno y solamente quitáramos la primera sección de hueso que recubre a todo este órgano vestíbulo coclear, tendríamos esta estructura ósea. ¿Va?
que no tiene una descripción muy distinta a las demás, es tejido óseo, que tiene, tiene hueso cortical, hueso medular y también podremos observar en su interior tejido hematopoyético o, por su otro lado, algunas porciones que se denominan celdillas mastoideas. ¿De acuerdo? Aquí en estas laminillas los estaremos viendo o en las siguientes imágenes que tengo aquí preparadas. Pero bueno, entonces, quédense que la cápsula más externa del oído interno va a ser el laberinto óseo o la cápsula óptica, que es simplemente hueso, ya sea cortical o esponjoso o medular, como quieran decirlo. ¿De acuerdo? Eso ya para tener un contexto de lo que vamos a estar delimitando. Ahorita iremos parte por parte. Hay que tratar al hueso, al oído interno como algo especial. Es muy quisquilloso. Tenemos que ir poco a poco. En sus descripciones les recomiendo que hagan un como hoja donde pongan diagnóstico oído interno y se vayan parte por parte. Bueno, pues su cápsula tiene tal y tal y tal, tiene su cosa que lo complementa, tiene esta otra chiquitita que le hace más. Luego se van con bueno, ya dijimos la cápsula que es el laberinto óseo. Bueno, podemos iniciar con el laberinto membranoso, tal y tal, tiene muchas estructuras. Poco a poco, váyanse comiendo el órgano poco a poco, es como les puedo decir. Perfecto. Continuando en la siguiente diapositiva, observarán que en estas imágenes de Netter nos da el contexto de cómo está distribuido este órgano. Si nos damos cuenta, aquí la misma imagen que les puse en el anterior video, en el oído interno, esto de aquí delimitado, si nos vamos a la estructura o a la organización topográfica, por así decirlo, veremos que la cóclea o el laberinto coclear, que así es también denominado, que solamente se enfoca en la cóclea, tiene una distribución anteromedial. ¿Ok? Si nosotros estuviéramos viendo al paciente, y aquí están sus ojitos, que están mirando hacia allá, la cóclea estaría en esta distribución anterior y medial. ¿Ok? En dirección vaya hacia los ojos, por así tener esta consideración. ¿Y qué pasa? El vestíbulo, que ya recordemos que es la parte central de todo el órgano vestíbulo coclear, que es como el centro, la recepción, donde el sonido, que recordemos que estaba ingresando por aquí el pabellón auricular, hasta transportarse al oído medio, la primer zona que va a recibir esta señal va a ser el vestíbulo, que es toda esta zona de aquí. Es un espacio donde se comunica tanto con la función coclear como con la función vestibular o de equilibrio. Así que el vestíbulo funge como la porción central que va a captar de primera mano estas señales sonoras, ¿de acuerdo? Viéndolo desde la función auditiva. Aunque también es bien dicho que en esta zona del vestíbulo será también un punto importante para el inicio de las funciones vestibulares. Entonces el vestíbulo, yéndonos con la segunda porción de este órgano, está una porción central, ¿ok? Sigue como el eje del contorno de la cara, ¿de acuerdo? Viéndolo como así. O el eje del hueso temporal, que sería por aquí. Y finalmente, lo que nos hace falta son los conductos semicirculares. Estos se encuentran en una disposición posterolateral, o sea, en la porción posterior del hueso temporal y hacia lateral. ¿De acuerdo? Y si nosotros estuviéramos viendo nuevamente este diagrama, nos daremos cuenta que aquí se les hizo un corte que solamente incluye la porción anterior. ¿Por qué, Flavio? Porque solamente vemos la porción de la cóclea. Si ustedes ven cóclea, es porción anterior. Pero si ya ustedes, bueno, por ejemplo aquí, en esta imagen transversal del cráneo, en la imagen de la derecha, digamos que se hizo un corte por aquí. ¿De acuerdo? Y solamente vemos la porción de la cóclea en su cara, digamos, más anterior. Sin embargo, nos daremos cuenta que es muy importante entender este contexto, ya que la laminilla de oído interno no es como las otras que hemos visto, inclusive las más complejas. Ojo que es otro de los órganos sensoriales que también tiene una descripción muy particular. El oído interno es sumamente quisquilloso, porque si el patólogo o el histólogo, como quieran decir, como bueno, quien se encargue de sacar la laminilla del oído interno, tiene que ser muy cuidadoso. Dependiendo del corte, será la sección del oído interno que se podrá observar. Si el patólogo hiciera este corte aquí, nomás observaríamos la cóclea y porciones del nervio vestibular.
o sea, de esta porción como amarillenta, y ya. No va a poner parte ni del vestíbulo ni de los conductos semicirculares. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta el contexto del corte. O bien, ¿qué les parece si solamente hizo el corte aquí? Nomás tendríamos una idea de los conductos semicirculares, pero ¿qué pasa con la cóclea? No la veremos, ¿ok? Es muy importante que sepan que la laminilla asdoide interno, que es el objetivo con lo que les hago esa mención, puede tener un corte que no favorezca la observación de otra parte. Quizás si el corte muestre cóclea, pero ocupemos otra laminilla que nos muestre canales o los conductos semicirculares, para que cuando ustedes hagan su manual y vean que solamente hay una laminilla que muestra la cóclea, no se preocupen, busquen otros más, que ahorita les diré en qué microscopio hay algunas laminillas de oído interno muy bonitas, ya que Histology Guide, si mal no recuerdo, no tiene, y creo que el microscopio de la UDG, no recuerdo si tiene, o si lo tiene va a estar un poco no se va a poder observar bien las estructuras. Así que ahorita lo observaremos. De acuerdo. Otra cosa más, ya quitando de lado las porciones del oído interno, recordemos que existe el conducto auditivo interno. Nos regresamos a esta imagen y veremos que todo esto que señale es el oído interno. Pero esta zona de aquí, en este foramen, que ya está en la cara interna del hueso temporal, que nace a partir de la porción petrosa a nivel de entre su primer tercio, segundo tercio de la porción anterior, veremos que hay una abertura, ¿ok? Esas zonas que ven aquí, de color como amarillento, que son fibras nerviosas, son muy importantes, ya que nacen desde la cavidad del oído interno como nervios independientes. Esta que aquí señalé va a dar origen a lo que es el nervio vestibular, ¿de acuerdo? Esto de aquí. Bueno, mejor dicho esta, porque ahorita veremos por qué. El nervio vestibular. Esta fibra de aquí que se ve y que se inserta por los canales semicirculares y en el vestíbulo. Ese es el nervio vestibular, que nace como uno. Y esta de acá, que está en la base de la cóclea, es el nervio coclear. Cada uno nació de una forma, nació independiente. Sin embargo, más adelante, cuando atraviesen el conducto auditivo interno, verán que en su corte, por digamos aquí, estos dos nervios se habrán unido, formando uno solo. ¿Y qué es este nervio, Flavio? ¿Se acuerdan de los pares craneales? Bien, pues aquí tendremos el octavo par craneal, el nervio vestíbulo-coclear, que nace a partir de dos. ¿Ok? Tiene dos orígenes, tanto de la cóclea o del vestíbulo o bien de los canales semicirculares. ¿Y por qué recalco esto? Y quité de lado la otra selección de este nervio, ya que si nos vamos a este diagrama, básicamente nos demuestra cuáles las distribuciones de los nervios que van a atravesar este conducto, o sea, este es el conducto, aquí tenemos la cóclea y aquí estará la cavidad endocraneal. ¿Ok? Los nervios tienen que atravesar aquí el conducto auditivo interno. Así es como se abrevia. Bien. Digamos que hacemos el corte aquí muy hacia lateral y veríamos esta distribución de los nervios. Si se dan cuenta, van a nacer solamente dos nervios vestibulares, los cuales van a abarcar tanto al vestíbulo propio y a los canales semicirculares de forma unitaria. Si se dan cuenta, nacen dos, una aquí y otra acá, propios del nervio vestibular. Pero tenemos aquí el nervio coclear, que ya también dijimos que este es único y nace de la propia cóclea. Pero solamente esos tres van a dar origen al nervio vestíbulo-coclear, el octavo. Sin embargo, también el conducto auditivo interno va a fungir en que también atraviese el nervio facial, que es el séptimo par craneal, y su rama, que es el nervio de Rysberg, en el cual van a tener una implicación en inervar. Bueno, van a salir por este foramen y van a distribuirse por la porción exocraneal, por aquí básicamente, y cumplir sus funciones que ya pues se pueden observar en fisiología o en anatomía si se les dio esta correlación fisiológica, pero pues es el control a nivel parasimpático que lo verán en neurofisiología o en porciones ya del control de la cara, ¿sí? De algunas estructuras ahí también mismas. Y el de Rysberg pues también tiene sus implicaciones ya más relacionadas en el oído medio por esa distribución. ¿Va que va? Bien. Entonces, ya que tengan ese contexto, me gusta que tengan este contexto porque no solamente es de que vamos a describir el oído interno,
No, tienen que tener este contexto, porque cuando ahorita entremos a la laminilla, observarán que todo es un despapalle, básicamente. De acuerdo, ahora sí, eso es a lo que quería llegar. ¿Ven esto de aquí? Es un diagrama, bueno, el de la izquierda, es un diagrama que demuestra cómo está distribuido ahora sí el oído interno. Como se los dije, está delimitado por la base del estribo, que es esto de aquí está el estribo, este huesecillo, y va también a estar delimitado por esta porción, que es tanto el conducto endolinfático hasta su saco endolinfático, siendo estos como los límites que van a marcar principalmente el oído interno. Si se dan cuenta, el contorno de todo lo amarillo, que lo amarillo ya es bueno, por así decirlo, el órgano capacitado para las funciones vestibulococleares, o sea, el que nos da la función, lo que lo está rodeando, esto amarillito, va a ser el hueso temporal, pero en específico el tejido óseo que lo va a abrazar y dijimos que va a ser su cápsula, que es tejido óseo que pues, es el laberinto óseo o la cápsula óptica. Cualquiera de las dos están muy bien, solamente recalquen que se trata de hueso común y corriente. Hueso cortical, porque es esto de aquí lo más externo, como vimos en su histología, y el hueso esponjoso va a estar aquí inmerso entre en la más profundidad del hueso temporal. Si ahorita viéramos, bueno, no, esto no. Hay una laminilla que me gusta mucho, ahí la tengo abierta en otra pestaña, que donde se observan porciones internas del hueso temporal con médula ósea, así que está muy interesante, pero para que vean esas distinciones. Bueno, ya que tienen ese contexto, ahora sí, nos vamos a un ejemplo de laminilla. Eso es lo que ustedes pueden ver. Y les pregunto, así de que si ustedes me quieren responder, si no, no pasa nada, o al menos en su mente, en sus casas. ¿Este corte dónde se hizo? ¿A nivel anterior, medio o posterior del oído interno? Chan, chan, chan. Porción anterior. ¿Por qué, Flavio? Porque estamos viendo aquí la cóclea, que recordemos que es la porción más, básicamente anterior, ¿de acuerdo? Muy bien. Continuando entonces, en la siguiente, veremos ahora sí cómo, gracias a Netter, bueno, es descripción de Rubier, pero gracias a Netter, en las imágenes, observamos cómo ya se separa tanto el laberinto óseo, que era la cápsula, miren cómo están sus celdillas aquí, impregnadas en el propio tejido óseo, propio del hueso temporal. Aquí vemos algunos forámenes, aquí inicio del conducto auditivo, que ya es el canal propio que junta tanto al anterior y al posterior. Pero aquí vemos este otro que veremos que tiene una implicación para el drenaje perilinfático y endolinfático. Ahorita lo estaremos viendo. Entonces, si nosotros solamente diseccionamos la cápsula, tendríamos el contorno del hueso temporal. Pero si retiráramos y solamente nos apartáramos, vaya, el órgano que tiene la capacidad fisiológica vestibulococlear, es todo esto que está de color verde y que lo amarillo que lo conecta son las fibras nerviosas que hacen la transmisión de las sensaciones. Todo esto ya va a ser el laberinto membranoso, que va a contener directamente a los órganos internos que permiten la función coclear y vestibular. Bien, ya que tienen eso a la mano, a partir de estos momentos me voy a dedicar a explicar partes de la cápsula óptica. Todavía no hemos, o sea, solamente estas porciones de aquí. Toda esta imagen la vamos a describir. Todavía sin mencionar el laberinto membranoso para que no se me confundan. Empezamos desde lo más exterior a lo interno. Entonces sería la cápsula óptica. Como se los mencioné, se divide en tres. Vestíbulo, que es la porción central. En esta imagen de Rubier nos damos cuenta que va a contener este espacio que aquí, en esta imagen, el vestíbulo, que es todo, recordemos, el hueso, se hará este espacio. Todo esto de aquí. Esto que estoy delimitando. Eso es el vestíbulo. ¿Y cuál es su importancia? Porque aquí va a ser el contacto donde la base del estribo va a movilizar el líquido que veremos aquí, que es el espacio perilinfático, para transmitir las ondas sonoras y decir,
estoy escuchando a alguien gritando. Es un sonido agudo, va a viajar a la cóclea y me va a decir qué está sucediendo. Básicamente, por eso es importante el vestíbulo. Y a su vez, como es esta cámara que va a conectar tanto la cóclea de por aquí y las porciones de los conductos semicirculares que están hacia allá atrás, no sé, por como les dije, el corte no favoreció para observar los conductos semicirculares, aunque sí podemos ver algunas aberturas que nos dan esa idea de que existen ahí. Pues este vestíbulo es el centro de control. Aquí va a estar organizado la primera sección donde va a ingresar el sonido. Es lo que quiero que tengan iniciando con su contexto anatómico histológico. De acuerdo. Les dejo este diagrama, bueno, este resumen en la derecha para que tengan una idea de qué estructuras van a estar aquí principalmente asociadas, pero me quedo que en la pared lateral va a estar la ventana oval. ¿Qué es la ventana oval? Nos regresamos a ese diagrama. La ventana oval es este espacio donde la base del estribo se va a insertar como si fuera una llave para ahora sí hacer su movimiento de o hacia arriba o hacia abajo, movilizando la perilinfa que está en el espacio perilinfático, vaya, y permitir la movilidad de esta misma y estimular la cóclea, dándonos la función de la audición. Perfecto. Ya las demás, pues también son importantes. Por ejemplo, hay otras paredes. Bueno, imagínense al vestíbulo como si fuera un cubo. Tiene 6 caras, 6 paredes. La más importante para mí es la pared lateral, porque tiene lógica. Si nos regresamos aquí, ¿qué está en lo más lateral? El oído externo y el oído medio. Y ahora sí, por esta zona encontraríamos la ventana oval, que por aquí estaría el vestíbulo. Va que va, estamos teniendo esta correlación y por esta zona estaría el vestíbulo. Vean que aquí se observa la inserción de la base del estribo con su ventana oval. Muy bien, continuando. ¿Qué otras más? Pues ya serían las demás paredes que dicen en qué zona se encuentran, por ejemplo, los conductos semicirculares o el acueducto del vestíbulo, que más adelante veremos que su importancia es en el drenaje de los líquidos internos del oído, vaya, de su mismo nivel. Regresamos a otra vez a esta imagen para que ahora sí puedan tener un poquito del contexto. Ya mencionamos parte del vestíbulo y si nos damos cuenta, otra cosa interesante a mencionar es esta lámina de tejido óseo que se forma aquí, que va a fungir como una membrana incompleta, que ahorita veremos, que nos va a dar pie al piso, que sería la membrana basilar, que va a delimitar, partirá, mejor dicho, todo el límite medio de la cóclea. ¿Ok? Le estoy dando como pequeños spoilers. Pero ahorita entramos a eso. Bien, ya mencionamos vestíbulo, su lámina ósea que se forma. ¿Qué sigue? En la otra parte, los conductos semicirculares, que son todos estos de aquí. ¿Por qué semicirculares, Flavio? Bueno, si le ponen imaginación, podrán darse cuenta que se forma como un semicírculo. ¿Ok? Es como la asociación que yo les dejo. Es como si se formaran herraduras. Bien, como su nombre indica, tenemos 3. Anterior, que es este de aquí. El posterior, que es este de otro color. Bueno, color naranja. Y el lateral, este de acá. Muy bien. Les dejo también una pequeña descripción de cada uno de estos, pero que entiendan que cada uno va a ser perpendicular, o al menos, sí, uno sobre el otro. El anterior con el lateral con el posterior. ¿De acuerdo? O sea, o independientemente cualquiera sea el orden, observaremos que así va a ser su distribución. Y otra cosa importante es que nacen desde el vestíbulo, o sea, recordemos que es esta zona central. Otra peculiaridad, bueno, aquí vean que aquí está la ventana oval, o coclear, como quieran decirle, que va a ser no, espérense, me confundí. No, me estaba yendo de lado. Aquí estamos viendo la ventana vestibular, que va a ser un punto importante para dar pie a la ventana oval. La ventana coclear es otra ventanita que ya está en comunicación con la membrana timpánica secundaria, bueno, si nos metemos un poquito a fisiología, con el movimiento que se hace de la base del estribo por aquí, que si estaba afuera se metió, el líquido que estaba en el vestíbulo se tiene que movilizar, como toda reacción física.
va a moverse por todo el espiral de esta cóclea hasta llegar al vértice y va a regresar, pero no en el mismo trayecto, sino en otro caminito, como ya lo habrán visto en sus clases. Aquí, 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 pero ya no va a regresar a la ventana oval, sino que tiene que salir ese impulso de fuerza por otro lado, que sería la ventana coclear, que aquí pues ya es como un sitio de como liberación de la fuerza ejercida por el estribo y va a estar aquí delimitada por una membranita, que es la membrana timpánica secundaria. ¿De acuerdo? Eso es muy similar a la primaria, digamos, que es la que delimita el oído externo y el oído medio. Muy bien. ¿Qué más les iba a contar? Ah, sí, del vestíbulo, ya quitando de lado las ventanas que también son sumamente relevantes para la fisiología misma del oído interno, observarán que los conductos semicirculares van a poseer 5 orificios donde se van a incrustar en el vestíbulo. ¿Y por qué 5, Flavio? Si recordemos que son 3 semicirculares, ¿no deberían ser 6? Uno que nazca y otro donde se inserte. Sí, ¿no? Matemáticas. Pues no. Bueno, es lo lógico, pero nuestro cuerpo dice que no, ya que el conducto anterior y el posterior van a nacer de un orificio en particular, por aquí, ¿de acuerdo? Pero al insertarse, no van a tener su propio agujero, sino que se van a unir en este conducto común, así denominado, y formando no solamente 5 agujeros donde se van a estar insertados los conductos semicirculares. Muy bien, otra cosa importante también es que entiendan que vamos a tener estas dilataciones de tejido óseo, que son estos ensanchamientos. Entiendan que los conductos tienen un diámetro constante, pero al llegar a estos puntos que se llaman ampollas, van a ser estas dilataciones que dentro de van a estar las estructuras sumamente importantes que se encargan del equilibrio, ¿ok? Por eso tienen que ser mucho más grandecitas para asentarlas y también que marcan la importancia fisiológica que hay, ¿de acuerdo? A grandes rasgos, eso es entonces hablando de conductos semicirculares. Y les dejo este diagrama para que observen cuáles son sus funciones. El canal anterior sigue un eje anterior, o sea, movimientos de la cabeza de inclinación de un solo eje, o sea, de atrás hacia adelante, como vemos en la imagen. ¿De acuerdo? En el caso de este canal posterior, se encargará de movimientos de derecha a izquierda, por así decirlo. Y el lateral, movimientos ya como si estos eran movimientos lineales, de arriba a abajo o de derecha a izquierda, inclinando la cabeza siempre. Aquí estamos hablando de movimientos de la cabeza. El lateral es, ahora sí, de moverlo de un lado a otro. ¿Ok? Esas son como las implicaciones. Entonces, en el anterior, movimientos de detrás hacia adelante. El posterior, inclinar la cabeza de derecha a izquierda. Pero el lateral nos permite no inclinarla, sino directamente mover la cabeza de un lado a otro. Perfecto. Esto es importante que lo recuerden porque lo volverán a ver en fisiología. Hay todo un módulo para ver cada una de esas cosas. Y finalmente del laberinto óseo se tratará de la cóclea, la última sección. En este caso me gusta esta imagen, que también viene de Rubier, el de la derecha, en donde vemos cómo está constituido en la estructura ósea todo el oído. Si nos damos cuenta, aquí nace el oído externo con el conducto auditivo externo, atraviesa y en esta zona encontraríamos lo que es el oído medio, pero el oído medio tendrá otras conexiones con las celdillas mastoideas o las celdas, que son estos espacios, estos senos que se generan de aire dentro del hueso temporal y fungen para distintas, vaya, protección o bien controles de presión, etcétera, que se pueden generar aquí, pero siempre abordando el oído medio. Pero el oído interno ya dijimos que está delimitada por la ventana oval o vestibular y la base del estribo del oído medio, y ya tendremos toda la zona de aquí que sería propia del oído interno, con el órgano vestíbulo coclear que incluye, en este caso, hablando de tejidos óseos, vestíbulo, conductos semicirculares y cóclea, y
esto de aquí, que sería el conducto auditivo interno, que ya mencionamos. Y finalmente no se les olvide que en esta posición encontraremos la trompa de Eustaquio o trompa auditiva, que esta conecta con la cavidad nasal y nos permite un buen control de presiones. Si hay mucha presión en el oído externo, ¿qué va a hacer la trompa de Eustaquio? Se va a abrir para que se meta más presión y contrarrestar las presiones que se encuentren en el oído medio. ¿Por qué? ¿Qué pasa si está ocluida esta trompa, Flavio? Y hay mucha presión afuera. Por ejemplo, lo que sucede con los buzos, que tienen muchos de esos cambios de presión. Pues básicamente hará una perforación de tímpano, porque esta es la membrana que se mueve constantemente, ya sea por sonido o por presión. Si hay mucha afuera y no se puede equilibrar con la trompa de Eustaquio, ¿qué va a suceder? La presión va a vencer el tejido y explotará, generando una abertura y lo que llamamos perforación timpánica, la cual es una urgencia que al principio va a doler, pero como se rompió, pues ya no. ¿Cuál es la desventaja? Que dejas de escuchar. Así que es muy importante que tengan este cuidado a quienes bucean o a los que van en volando allí en sus aviones, que no tengan este control de, vaya, de estos, pues sí, la altura y todo ello. Va que va. Ahora en específico, la cóclea. ¿Qué es la cóclea? Viene del principio de los griegos, de las palabras, vaya, la etimología, como caracol. Y no es algo que nos tengamos que imaginar. Directamente, si lo observáramos, parece el caparazón de un caracol. O este emoji de popó que tiene WhatsApp, algo así. Se menciona que da una vuelta sobre su propio eje, o sea, esta base triangular, que es el modiolo, así llamado. Este modiolo que permite que sea espiral su unión de todo este conducto coclear. Se menciona que da una vuelta de 2.5, ¿sí? O sea, alcanza a dar una, dos y se queda a la mitad en la tercera vueltita. Va que va. A grandes rasgos, tenemos que estos conductos que se generan aquí se denominan conducto espiral. No es para menos, porque está haciendo esta forma en espiral. También tenemos la lámina espiral ósea, la cual les mencioné que nace desde el vestíbulo, digamos que por aquí, y va a estar fijada al modiolo, generando como un stand, como si fuera una pared. En la mitad se genera esta lámina de hueso, que es como un stand donde puedes poner tus cosas aquí arriba, tus figuritas o lo que quieras en tu cuarto. Algo así es lo que se genera en esta cóclea, que nace desde el vestíbulo, o sea, por aquí. Es esta lámina que vemos. Esta. Nace desde el vestíbulo, aquí, y va recorriendo ya todo el caminito, básicamente. ¿De acuerdo? Muy bien. Continuando, ya a grandes rasgos ya dijimos todo esto. Ah, y la cúpula, que ya es el punto final de este laberinto óseo. Que no se les olvide que ya, como toda pirámide, por así decirlo, tiene que tener su vértice, entre comillas. Y bien, otras características de la cóclea es que este mismo, esta misma rampa espiral nos va a dividir al conducto en espiral en dos zonas. Tenemos la rampa vestibular, que es esta zona de arriba, y la rampa timpánica. La rampa vestibular, como su nombre lo indica, comunica con el vestíbulo. O sea, aquí, esta es la lámina que les digo, que nace por esta zona. Comunica con la ventana oval, parte a la mitad el conducto espiral, y la primera zona que viene del vestíbulo se llama rampa vestibular, porque pues comunica. ¿De acuerdo? Y sería en este diagrama, todo esto de aquí es la lámina en espiral, pues la zona superior sería la rampa vestibular. Cuando esta rampa vestibular llegue hasta la cúpula, también está dividida, pero aquí habrá un sitio de comunicación pequeñito, en el que va a permitir otro conducto que también es una rampa, pero que va a seguir el mismo trayecto, pero en vez de arriba, ahora va a estar abajo, que esto sería la rampa timpánica. Y si recuerdan hace unos minutos, les estuve mencionando o dando el adelanto, vaya, de esta funcionalidad. Muy bien, entonces tenemos dos rampas por el momento, divididas por la lámina espiral. Otras cosas más, ya dijimos las rampas, son los conductillos de la cóclea, los cuales son como pequeñas perforaciones por la zona interna de la pared interna del conducto coclear, o bueno, conducto en espiral, que va a dar pie a la formación de las fibras nerviosas
que más adelante darán pie al nervio coclear. ¿Ok? Los cuales, si se dan cuenta, esto es algo interesante. Vean, están por esta zona, ¿ok? De la zona interna del conducto en espiral. Estos espacios, donde ya ven fibras gruesas, nerviosas, vaya, se denominan cada una el canal de Rosenthal, ok, es su epónimo, que solamente es el canal donde ya las fibras nerviosas que nacieron desde la cóclea, que se encargan de la audición, van a ir atravesando todo esto que es el modiolo hasta la base para formar el nervio coclear y transportarse por el conducto auditivo interno, como lo que estamos viendo aquí. ¿De acuerdo? Aquí está esta fibra nerviosa, aquí están los conductillos que la permiten y ya. Van a formar aquí el canal correspondiente y más adelante desarrollarse en el nervio coclear y más adelante el vestíbulo coclear con el nervio vestibular. Muy bien. Y ya dijimos el conducto auditivo interno también. De acuerdo. Se nos hizo el video largo. Les dije, oído interno es muy largo. Hasta aquí le voy a dejar para hacerlo por partes. Aquí les dejo hasta el laberinto membranoso. En unos momentos les grabo el siguiente para que puedan tener este control, pero para que no se les haga pesado estarlo analizando. Entonces, sin más por el momento, si requieren alguna otra ayuda, no duden en comentármelo y nos vemos el siguiente video. Adiós.